7:05 de la mañana. Cuánto agradecemos esta entrevista con Michael Penfold. Mi primera conversación del día de hoy. Es analista de políticas públicas, PhD en la Universidad de Columbia, en Nueva York, director de Strata, apoyo empresarial, profesor del IESA y Uniandes Global Fellow Wilson Center. Michael, gracias por responder a nuestra invitación. Buenos días. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año. Placer estar aquí en tu programa y poder conversar. Igualmente, igualmente. Michael, ¿qué te ha parecido el debate sobre el referéndum revocatorio? ¿Dónde lo has percibido? ¿Solo en las redes sociales? Mira, el debate, yo todavía creo que no hay tal cosa como un debate abierto sobre el revocatorio, al menos de una forma coordinada, estratégicamente entre los distintos actores de la oposición sobre qué es lo que más conviene en este momento adelantar conjuntamente, ¿no? Lo que hay son distintas visiones de cómo encarar nuevamente el tema electoral, unos que promueven el tema del revocatorio, otros que piensan que es apresurado activar eso y que probablemente vale la pena esperar más al 2024. Pero lo cierto es que esa conversación que todavía no se ha dado está divorciada también de la población, porque en este momento la opinión pública venezolana, si bien le gustaría ver activado ese revocatorio, en este momento está realmente poniéndole más atención a su situación personal, a cómo logra resolver el día a día, cómo consigue un empleo, cómo logra, digamos, sobrevivir en un ambiente en el cual el país todavía tiene una crisis de servicios públicos muy profunda. Entonces, este tema del revocatorio no es que hay que desecharlo, y no creo que esa es la conversación que hay que tener, sino realmente si es el momento o no. Yo tengo una visión sobre eso, pero si quieres te la comparto más adelante. Pero el punto central acá es que cualquier opción que se vaya a activar tiene que estar realmente, en primer lugar, bien coordinado a nivel de los actores de la oposición, en sentido amplio, que fue además lo que aprendimos en Barinas, que la oposición no es solo el G4, es decir, que hay una oposición mucho más amplia y que debemos además coordinar eso socialmente, es decir, si esa iniciativa no logra conectar con los sectores populares y no están dispuestos a movilizarse alrededor de eso, entonces colocar toda la energía en esa opción probablemente no es la mejor alternativa. Fíjate, Michael, que yo te iba a poner sobre la mesa el tema Barinas y también el 21N, desde todos los ángulos posibles de observación para saber qué nos dejó esta experiencia, en qué puede habernos señalado un camino a todos los venezolanos, pasando incluso por el papel del Consejo Nacional Electoral, porque muchos dicen con razón que, bueno, en un suspiro estaremos dentro del 2024. Fíjate, y voy a tratar de conectar el tema de las regionales y Barinas con el tema del revocatorio y los aprendizajes, ¿no? El primero es que haber explorado una negociación para poder nombrar un CNE como el que se nombró, que si bien no es perfecto, es mucho mejor que el que tenía el país, fue acertado porque permitió, por un lado, que participara la Unión Europea en ese proceso, que dejó en el país un informe muy completo, bastante objetivo a mi manera de ver, que señala cuáles son las reformas que se requieren para que las próximas elecciones, sea un referéndum, sea una elección presidencial, sea una elección legislativa, la que se decida, ¿no? Y se haya fijado un cronograma electoral claro en este país, que todavía no lo tenemos, un cronograma de largo alcance. Eh,
en esa medida los actores internacionales van a estar dispuestos a volver a participar. Uno de los elementos centrales de esa observación tiene que ver con el tema del sistema judicial venezolano y el uso de mecanismos judiciales que van más allá del CNE para poder inhabilitar o limitar la participación política en las elecciones. Y eso plantea una reforma muy profunda del sistema judicial, es algo que se ha estado conversando en las negociaciones de México, y que en este momento, digamos, el chavismo quiere mover más bien a Caracas y tratar de emular nuevamente lo que se hizo con el CNE. Eso es fundamental porque si algo aprendimos en este proceso, el tema electoral es fundamental, pero el tema de las garantías judiciales para la participación electoral es aún más importante porque el tema de Barinas lo que mostró fue el uso de precisamente este tipo de mecanismos para básicamente anular los resultados electorales, que se repitieron y se repitieron con un margen mucho más alto por parte de la oposición. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué se ganó un mayor margen? Bueno, por varias razones. La más importante es que hubo una concepción de la coalición opositora mucho más amplia que iba más allá del G4. Por un lado, hubo una estratégica dentro de ese famoso G4, donde participa Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, y esa coalición logró ponerse de acuerdo en quién debía sustituir no solamente a Superlano, sino a la esposa de Superlano, que también fue, digamos, vetada por no tener las condiciones para correr según ese mismo sistema judicial. Entonces, eso permitió escoger a Garrido. Entonces, lo primero es la coordinación estratégica al interior digamos, de los componentes centrales de la oposición. Pero el segundo factor más importante fue precisamente ampliar ese apoyo y el apoyo de Rosales Peña a Garrido, que en la primera, digamos, en la elección del 21N había obtenido cerca de 12, 14 puntos en los resultados electorales, logró transferir básicamente ese porcentaje de votos a Garrido, y eso logró que esa candidatura tuviese una atracción social mucho más alta, lo cual permitió a su vez, gracias al tamaño de esa diferencia, permitió a su vez proteger los resultados. Y eso se alcanzó, curiosamente, sin la participación de la observación electoral internacional. Interesante. Es decir, se hizo simplemente porque hubo ese tema político. Entonces yo vuelvo al tema revocatorio, si quieres, sí, Eduardo. Pero, Michael, creo que el aprendizaje es fundamental. Michael, por favor, disculpa la interrupción, tengo que ir a la pausa, volvemos con ese tema del revocatorio. Y también yo quiero que nos hables de futuro, es decir, lo logrado el 21N y particularmente, lo logrado en esto que vienes hablando, en Barinas, ¿se puede dormir en los laureles? ¿Qué debe ocurrir en ese camino hacia el 2024 o hacia el revocatorio? Es decir, hablemos del futuro y de lo que está planteado con todo este análisis que ha hecho sobre la necesidad de una coordinación en sentido amplio en la oposición que vaya mucho más allá del G4. Amigos, volveremos con Michael Penfold. 7:19 de nuevo con Michael Penfold. Michael, querías desembocar, querías volver al tema del revocatorio luego del análisis que compartías en la parte anterior. Fíjate, el revocatorio, Eduardo, en Venezuela tiene una trayectoria histórica. O sea, esto se hizo en el 2004, se logró activar con muchísimas dificultades y obstáculos. Y en el 2016 se trató de activar y fue bloqueado, ¿no? Entonces,
Cuando se dice vamos al revocatorio unilateralmente, que es lo que una parte de la oposición está planteando, y como vuelvo y repito, yo no creo que hay que rechazarlo adrede, pero hay que analizarlo y coordinarse estratégicamente. Cuando uno ve digamos, la experiencia histórica sobre el revocatorio, es que es un proceso que es muy fácil de bloquear, porque el chavismo tiene mecanismos para bloquear, ¿no? Y hacerlo más difícil de activar. En el caso del 2004, se logró activar porque aquí hubo una negociación muy importante con la veeduría de la OEA, de César Gaviria y del Centro Carter, e incluso de otros actores internacionales, para activar ese mecanismo. En el 2016, cuando se trató de activar después de las parlamentarias, no hubo esa negociación previa. El chavismo vio ese revocatorio básicamente como una amenaza existencial que estaba diseñada simplemente para expulsarlos definitivamente del poder, y se cerraron y se inició toda esta crisis de gobernanza que ha desembocado en el desmantelamiento del Estado de Derecho y de la división de poderes en el país, y todo el repudio internacional a lo que eso implicó. Entonces, yo creo que con el revocatorio, si se va a activar, necesita tres condiciones, que no son de mecánica electoral, son condiciones estrictamente políticas. La primera condición, tiene que haber un acuerdo previo, tiene que haber una negociación que se dé en algún lado, en México fundamentalmente. Pero México en este momento está en mute, está en pausa, no está operando. En segundo lugar, tiene que haber una coordinación estratégica por parte de la oposición, porque si hay un grupo que además la que lo está tratando de promover nunca creyó mucho tampoco en la salida electoral, y ahora dice la vía es el revocatorio, sin haber consensuado eso de manera amplia en la oposición, pues eso va a tener dificultades en obtener la tracción política interna que ese proceso requiere. Y en tercer lugar, eso tiene que conectar con las bases sociales, es decir, las bases sociales tienen que ver que efectivamente ese mecanismo les va a garantizar una salida estable que les permita recuperar la economía y el bienestar social en Venezuela. Entonces, todo eso yo veo que todavía son, digamos, piezas sueltas, y por eso y yo veo muy difícil en lo personal, yo veo muy difícil realmente conectar todas estas piezas. Requiere mucho trabajo y para el momento que se logre ya el tiempo va a haber pasado. Entonces, obviamente el chavismo va a apostar al tiempo, como viene apostando, es decir, a dilatar México, a dilatar el revocatorio, tratando de empujar el tema del 24. El tema de la coordinación estratégica de la oposición es muy complejo, muy difícil de resolver. Yo creo, por ejemplo, que lo que Venezuela necesita en este momento es una plataforma unitaria amplia y una fecha clara para definir el tema del liderazgo de cara al 2024. Esa es mi posición. ¿Cómo hacerlo? A través de unas primarias que hay que ponerle fecha ya en Venezuela. Muy probablemente hacia inicios del 24, finales del año 23, para poder definir eso. Porque ese es el otro tema que plantea el revocatorio. Ok, revocas a Maduro y ¿quién es el líder de la oposición? Porque lo cierto es que la oposición, al contrario del 2004, al contrario del 2017, está en uno de sus puntos políticos más bajos en las encuestas. Si los partidos no llegan a sumar entre ellos más de 12% de aceptación. No, tenemos un tema que va más allá simplemente de decir activemos el revocatorio. Aquí hay que dar un debate mucho más amplio de cara a un agotamiento que ya es evidente de una estrategia que apostó todo a la máxima presión, al interinato, a las sanciones internacionales, y que hasta ahora no ha logrado y pareciera que no va a lograr el objetivo que se había planteado. Y más bien lo que hay que apostar es a esta negociación en México, que hay que ver cómo rescatar, pero que es muy difícil porque básicamente hay poco interés, sobre todo
de parte del chavismo, sin que los Estados Unidos ponga cosas muy concretas en la mesa, de entablar esa negociación exclusivamente con la oposición del G4, que está en México, y prefiere siempre venir a Caracas a tratar de buscar una negociación diferente. Michael, te invito a que te mantengas conectado para que en la próxima parte sigamos tocando estos puntos que analizas con tanta claridad. Uno se da cuenta cuando alguien es profesor por la manera como desglosa y determina los puntos. Yo quisiera hablar también en medio de esta estrategia, ¿qué va representando Guaidó? Fíjate que ayer el canciller Plasencia dice, señores, devuelvan los bienes que están bloqueados en el exterior, los bienes del Estado. Es decir, Guaidó es un tema que está vinculado a las negociaciones en México, bueno, tuteladas por Noruega, a lo que ha sido el momento político desde hace 3 años para acá. Entonces, yo quisiera, y fíjate, la foto que vimos comenzando el año, con Garrido dándole la mano en Miraflores a Nicolás Maduro. Mientras se van ajustando las cosas, si es que se ajustan entre los actores de la política, hay un país que necesita respuestas, que necesita avanzar. Quisiera conocer tu visión al respecto. Amigos, regresaremos con Michael Penfold. 7:30 minutos. Fíjate, Michael Penfold, ¿cómo visualizar la perspectiva de aquí al 2024, por ejemplo, o de aquí al revocatorio o más allá del 2024, teniendo en cuenta no solamente a los actores de la oposición, sino también a Nicolás Maduro, que necesita sobrevivir en el poder, necesita enviarle señal a un país, sobre todo después de lo que pasó en Barinas? Y yo te preguntaba, ¿qué papel estaría jugando Guaidó en medio de todo esto? Una de las cosas que estamos viendo es que más allá de quién va ganando el conflicto político venezolano, al final aquí Venezuela nunca va a ganar mientras no haya un acuerdo político que permita restaurar la Constitución, restaurar un camino electoral con, digamos, participación internacional que permita relegitimar el sistema político. Y pareciera evidente que la idea de que aquí aquí se va a imponer un factor de forma definitiva, yo creo que a todas luces ya pareciera digamos, un esfuerzo fútil, a mi juicio, ¿no? Aquí nadie se va a lograr imponer a fin de cuentas. Aquí se necesita un acuerdo. Y creo que el esfuerzo de instaurar México, que fue un esfuerzo amplio de todos los actores, requiere que sea retomado. Entonces, el tema no es si es Guaidó o es Maduro. Maduro sigue de alguna manera consolidando su presencia a nivel nacional, su control del territorio, pero todavía no logra ganar la legitimidad que él desea para poder ser reconocido internacionalmente y retomar control de los activos que tiene Venezuela en el extranjero, desde reservas internacionales hasta empresas petroleras y petroquímicas que tenemos fuera, incluso bancos como en el Uruguay, por ejemplo. Entonces, todo eso no va a ocurrir sin un acuerdo político. Y eso es lo que quiere decir, aquí mucha gente dice que no podemos cohabitar con el chavismo. Yo creo que el tema en Venezuela no se trata de cohabitar, se trata de cómo articulamos reformas institucionales muy profundas que nos permitan coexistir democráticamente y que perder una elección no se vuelva una tragedia para la gente, que es lo que ha venido pasando acá, porque en la medida en que alguien que está en el poder pierde la elección, trata de quedarse en el poder por otros mecanismos, y eso tiene unas consecuencias muy grandes. Entonces, México es fundamental. ¿Cómo retomarlo? Bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, no solamente interno, hay que hacer un esfuerzo internacional.
Hasta ahorita yo creo que no se han logrado colocar los incentivos adecuados para que ese proceso camine como debe caminar. Por un lado, el chavismo siempre encuentra una excusa, en este caso lo de Alex Saab para no sentarse, pero también es cierto que los Estados Unidos tampoco ha terminado de pasar de usar las sanciones como castigo, que en este momento son restricciones que tiene Venezuela, a incentivos realmente que permitan impulsar un acuerdo. Y no lo hace porque está en medio de un proceso electoral muy importante para ellos en los Estados Unidos, para la administración de Biden, donde Florida está en juego y está en juego el Senado de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que este proceso no hay que abandonarlo de todo. Afortunadamente está en pausa, no está muerto. Y afortunadamente la oposición todavía dice que quiere volver y que quiere activar eso. Y el chavismo dice que no está negado, pero que necesita que básicamente lo de Alex Saab se resuelva. Bueno, eso de Alex Saab es muy difícil porque está en manos del sistema judicial americano, pero sí podríamos pensar en muchas alternativas que hiciera atractivo realmente para el chavismo sentarse. Yo pienso que sin eso, digamos, el camino electoral, sea revocatorio, sea elecciones presidenciales del 2024, sea legislativa cuando se defina si es antes del 2024 o en el 2025 como quisiera el chavismo. Sin esos acuerdos previos es muy difícil que Venezuela logre resolver todos esos temas de los activos internacionales y de su acceso, que es lo más importante, porque no se dice, pero lo más importante para Venezuela es tener acceso inmediato a los organismos multilaterales financieros que nos permitan abordar la crisis de servicios públicos que afecta a los venezolanos, del tema del transporte, agua, electricidad, entre muchas otras cosas. Me queda un minuto y es muy poco tiempo, pero en medio del brillante análisis que estás compartiendo con nosotros, ¿qué importancia tiene el respeto por el voto entendido como la importancia que tiene que darse a la manera de llamar a la gente a votar, que sea sincero, que sea un voto a favor de y no en contra de? Por ejemplo, aquí hay un tema, Michael, que a mí como venezolano me aturde, y es monómeros o Citgo o cualquier bien del Estado que requiere de rendición de cuentas para todos los venezolanos. A la gente hay que hablarle con un mínimo de franqueza, sobre todo cuando se le llama a votar. Mira, el voto, Eduardo, es un derecho político individual. Y es el derecho que tienen todos los venezolanos a ejercer básicamente su capacidad de escoger a quien mejor piense que puede gobernar Venezuela, sea desde el ámbito de la presidencia, sea desde el ámbito de la Asamblea Nacional, sea desde el ámbito de una gobernación o de una alcaldía, incluso de un consejo municipal. Es un derecho, y es un derecho que se gana peleándolo. Entonces, cuando la gente dice no vale la pena votar porque no se va a contar, yo creo que esa afirmación está mal hecha. Votar vale la pena porque es mi manera básicamente de defender mi capacidad de expresarme individualmente en un país donde además el derecho de expresión está muy limitado. Entonces, básicamente yo creo que eso es un instrumento de lucha y los venezolanos no deben abandonar ese camino, y creo que el trabajo que se han hecho este último año de buscar retomar esa vía a través de una negociación que además incluya a los actores internacionales, como fue el caso de la Unión Europea, creo que es fundamental aceptar eso. Con respecto al tema de los activos, lo fundamental es resolver el problema institucional de fondo y también garantizar la transparencia en la administración de esos activos, que hasta ahorita ha estado muy comprometida, con mucha opacidad, y lo cual hace pensar que esos activos, digamos, no están siendo perfectamente protegidos. Entonces, eso hay que hacerlo a través de una negociación, no nos queda otra. Y creo que todavía estamos en este proceso de negar
esa posibilidad. El caso del chavismo quiere esa negociación un poco más tarde, más cercano a las presidenciales, para seguir debilitando la oposición. Y por el otro lado, la oposición sigue, en vez de asumir la necesidad de un debate interno muy profundo que permita revisar lo que es una estrategia hasta ahorita que ha fracasado, y sustituirla por una alternativa que todavía está por definirse, no solamente táctica, sino realmente estratégica, con un objetivo claro de restaurar el sistema democrático venezolano y de restaurar la institucionalidad y la constitucionalidad en el país. Eso solamente pasa por un acuerdo entre la oposición ampliamente definida internamente y el chavismo que existe, pero que en este momento no tiene la legitimidad y es la razón por la cual estamos en esta crisis tan profunda. Más allá de que hay que tener un reconocimiento político que existe. Entonces, ese es el camino. Hay, digamos, ese camino que es lo mejor para Venezuela, no siempre coincide con los intereses de cada uno de los actores. Unos que quieren prorrogar esta situación que es realmente lamentable, de agonía, de dificultades, marcada por la emigración de la población venezolana, y por las dificultades del hogar venezolano a realmente buscar estos acuerdos. Yo en ese sentido creo que hay que caminar en tres direcciones: coordinación estratégica, negociación y, y básicamente conexión con las bases sociales, porque en el fondo el liderazgo de la oposición en este momento también, hay que reconocerlo, está en un momento muy, muy débil. Tanto a nivel de los partidos como a nivel de Guaidó. Guaidó prácticamente tiene los mismos niveles de popularidad que Maduro. Y hay un problema de representatividad en este momento en el liderazgo opositor que hay que resolver. Y eso solamente se puede resolver con acuerdos internos y también con consultas ciudadanas, que yo creo que las primarias al final del día, no este año, pero sí probablemente a finales del año que viene, del 23 o comienzos del 24, hay que poner una fecha, así como los colombianos, el Centro Democrático, que vino aquí, la coalición de centro en Colombia, que ya no se llama Centro Democrático, tiene otro nombre. Básicamente puso una fecha para su primaria, que es ahora. Y de ahí va a salir, digamos, el candidato que va a ser realmente el caballo que va a correr contra Petro, que en este momento sigue liderando las encuestas. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ir a definir una fecha de unas primarias, no ahorita, no creo que es el momento. Hacer unas primarias sin unos acuerdos políticos básicos al interior de la oposición es un error, pero sí poner una fecha para que cada uno de esos caballos vaya corriendo, vaya viendo, y al final decidimos realmente quién tuvo razón y quién no, y qué es lo que quiere la gente. Aquí hay que conectarse con las bases. Michael, lamentablemente desde hace rato debo culminar la entrevista y es doloroso porque yo estoy seguro que el país que nos está viendo y escuchando en este momento, la gente que después podrá ver esta entrevista en YouTube, en las plataformas digitales, agradece la claridad y la honestidad con que tú describes esta suerte de andamiaje que hay que construir de manera muy incluyente para intentar ir adelante en la resolución de los problemas del país. Te agradezco muchísimo tu aporte. Sabes que eres muy valorado en este espacio. Un fuerte abrazo, Michael. Un fuerte abrazo para ti también, Eduardo. Michael Penfold, analista de políticas públicas. Qué brillantez. Volveremos.